Buenas tardes, profesor y queridos compañeros. Este es el proyecto a explicar por su servidora Patricia Salas y mis compañeros Raúl Esquivel y Manuel Anaya, respectivamente, con el tema de las propiedades de los polígonos. Y como introducción al tema, ¿qué son los polígonos? Son figuras geométricas planas que están compuestas por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos. Los polígonos cuentan con características las cuales los identifican por tener lados, ángulos centrales, ángulos internos, diagonales, vértices, un punto centro del cual se puede partir la figura a la mitad, ángulos externos y apotema. Aquí un claro ejemplo de las características ya mencionadas: vértices, ángulo central, lado, ángulo exterior, diagonales, las cuales se forman de un vértice a otro, apotema y ángulos interiores. Hay dos tipos de polígonos: los regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que la medida de sus lados son iguales, así como sus ángulos interiores, mientras que los irregulares es todo lo contrario, teniendo la medida de sus lados diferentes, al igual que sus ángulos interiores. Aquí podemos observar la diferencia notoria entre los polígonos regulares y los irregulares. Pasando con las propiedades de los polígonos, está la primera propiedad, que numéricamente los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Entonces, tal como lo dice la propiedad, si realizas una figura de 9 lados, obtienes 9 vértices, 9 lados, 9 ángulos interiores, 9 ángulos exteriores y 6 ángulos centrales. La segunda propiedad establece que a partir de un vértice de un polígono se pueden trazar un número definido de diagonales en función a su número de lados. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice en un octágono? La solución es que, de acuerdo a la segunda propiedad, el número de diagonales es igual a 8 menos 3 es igual a 5. La tercera propiedad establece que el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono son el número de diagonales igual al número de lados por menos el número de lados menos 3 entre 2. Aquí ejemplos de lo antes mencionado. La cuarta, esta pasa sobre los números de triángulos que se pueden formar dentro de un polígono. ¿Cómo sabremos cuántos triángulos se pueden formar dentro de un polígono? Para esto hay una fórmula que es n número de lados del polígono menos 2. Por ejemplo, si tenemos un pentágono, el pentágono tiene 5 lados. Entonces sería 5 menos 2, que nos da 3 triángulos formados dentro del polígono. La quinta propiedad está basada en la suma de los ángulos interiores de un polígono. Para esto, sacaremos el total de ángulos formados dentro de cada triángulo. Después, lo multiplicaremos por el total de lados del polígono menos 2 y así obtendremos el resultado de la suma
de los ángulos interiores. La sexta propiedad está basada en la suma de los ángulos exteriores formados por el polígono. Para esto, trazaremos una línea afuera del polígono partiendo por sus vértices. De ahí sacaremos el total del ángulo que se formó por fuera del polígono. De ahí sumaremos todos los ángulos que salieron y así obtendremos la suma de los ángulos exteriores formados por fuera del polígono. Como se puede observar, la séptima propiedad consiste en que al unir un punto de un lado con los vértices opuestos, se obtiene n-1 triángulos. Esto se utiliza cuando no tomamos en cuenta las diagonales que se forman desde un vértice, sino las que se forman desde un punto ubicado a la mitad de uno de sus lados. Y para finalizar, la octava propiedad, que dice que al unir un punto interior cualquiera con los vértices se obtiene n triángulos, los cuales no tienen que ser iguales. Siendo n el número de triángulos totales, que es proporcional al número de lados que posee la figura. Y esta fue nuestra presentación, una breve explicación de las propiedades de los polígonos. Gracias por su atención.